Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Qué grato reencontrarnos. Estamos en Revivados por su palabra. Esto es Creer en sus profetas, un segmento dedicado no solamente al repaso de un capítulo por día, sino también al análisis y a la profundización iluminados por el espíritu de la profecía. Pastor Bruno, bienvenido. Estamos aquí en Creer en sus profetas. Muchas gracias. Y estamos en Creer en sus profetas, todos juntos, porque creemos en la palabra de Dios. Creemos en la palabra de Dios que nos llega a través de sus profetas y queremos profundizar. Hoy continuamos sobre el capítulo 26 del libro de Deuteronomio. Pues bien, pastor, hemos visto en este capítulo que una vez más se habla de los diezmos, que es un concepto que ya es, podríamos decir, un poco conocido para nosotros, bueno, para nosotros conocido y para algunos de nuestros amigos también, porque este concepto ya se lo ha analizado. Pero incorpora una idea, una palabra llamada primicias, ¿no? Él dice, las primicias deben traerme, ¿no? Y menciona de las ovejas, del grano, de las cosechas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo funcionaba el sistema de primicias en el pueblo de Israel? Bueno, antes de leer una declaración del espíritu de profecía, quiero decir que todos los temas son reiterados en la Biblia. Claro. ¿No? Que se reitera el tema del diezmo, pero así como se reitera el tema del diezmo, se reitera el tema del sábado, se reiteran las promesas de Dios, el amor de Dios, porque Dios a lo largo de todos los tiempos y en todas las generaciones fue retransmitiendo el mismo mensaje. Claro. Ahora, leyendo la declaración, dice así: en el sistema judaico se requería que la generosidad se manifestara primero hacia el Señor. Entonces, en la cosecha, en la vendimia, en las primicias del campo, en el grano, en el vino, en el aceite, debían consagrarse como ofrenda para Jehová. Recordemos que en aquel tiempo la vida era una vida más de tipo agrícola, de podría tipo, ser. claro. Ajá. No, y sobre todo en la experiencia del pueblo de Dios, ¿no? Claro. Así que era una vida más de vida agrícola. Por eso los ejemplos utilizados tienen que ver con la cosecha, la vendimia, el grano, el vino, y el aceite. Y no está hablando de una fábrica, ¿no? O de la producción de un automóvil, de una empresa. Dice, debían consagrarse como ofrenda para Jehová. Se reservaban para los pobres las espigas caídas y los rincones de los campos. Nuestro misericordioso Padre Celestial no descuidó las necesidades de los pobres. Las primicias de la lana, cuando se esquilaban las ovejas,
del grano cuando se trillaba el trigo, debían ofrecerse a Jehová, y él ordenaba que los pobres, las viudas, los huérfanos y los extranjeros fuesen invitados a los festines. A fin de cada año se requería de todos que jurasen solemnemente si habían obrado o no de acuerdo con el mandato de Dios. Qué interesante. Ahora, el principio que está detrás es el mismo, ¿no? Dice, yo doy para Dios los diezmos, en realidad lo doy para la iglesia, lo doy para el ministerio, para el sacerdocio, para la misión. Pero Dios también dice, bueno, reserven una parte para el pobre, para el que no tiene las chances que ustedes tienen. Pero ¿y qué tengo que ver yo con el pobre? Sí, tengo que ver. En ambos casos yo actúo sin egoísmo, estoy poniendo a Dios, la iglesia, la misión, el sacerdocio, el ministerio, estoy poniendo el que no tiene, el que tiene menos posibilidades que yo. Entonces, en el fondo Dios estaba queriendo despojarlos del egoísmo, porque el egoísmo mata, el egoísmo enferma. Aleja de Dios. Aleja de Dios, nos hace creer suficientes, no nos crea vínculos de dependencia y necesidad uno de los otros. Dicen que fue San Agustín el que decía que fue el orgullo, fue el egoísmo, ¿no?, el que transformó a los ángeles en demonios. Claro. Y es la humildad la que transforma a los pecadores en santos. Entonces, nosotros necesitamos vivir y experimentar ese principio en nuestra vida. Así que era para Dios, para la misión, para la iglesia, pero era también para el cuidado de los pobres. Y un detalle que yo quiero destacar de esta declaración, dice los pobres, las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Estos eran los últimos de la fila, ¿no? Que los pobres, por algo eran pobres, que se arreglen. Las viudas, como la mujer, no había quien las defienda. No tenía ningún valor. Claro. O sea, quedó viuda, quedó viuda. El huérfano, ¿quién lo cuidaba de él? Nadie. Y los extranjeros no merecían nada. Y Dios es el único que se ocupa de los que parece que nada merecen. Qué importante realmente. Pastor, esta idea me gustaría que la refuerce. ¿Sabes por qué? Porque se ocupa a través de nosotros. Ajá. Por eso eran las primicias. Claro, por eso yo recuerdo aquella vieja historia de niños, ¿no?, que decía, ¿tú crees a una niñita que encontraron sola, así, media abandonada? ¿Tú crees que Dios te ama? Sí, dice, yo creo. Pero ¿y cómo crees que Dios te ama y estás aquí abandonada, sola? No, dice, yo creo que Dios me ama, que le encargó a alguien que me lo diga y ese alguien se olvidó. Sí. Hermosa ilustración. Entonces Dios quiere cuidar a otros a través de nosotros. Cuando nosotros nos prestamos para ser los instrumentos de Dios en cuidar y ayudar a otros, nos estamos ayudando y cuidando de nosotros mismos. Ahora bien, ¿cuál era en realidad el fin último, la base, la finalidad básica del sistema de las primicias y las ofrendas? Voy a leer la declaración. Este plan fue prescrito por el Señor para convencer a los israelitas de que en todo asunto Él ocupaba el primer lugar. Mediante este sistema de dadivosidad debían recordar que su misericordioso Maestro era el verdadero propietario de sus campos, de sus rebaños, y que el Dios del cielo le mandaba el sol y la lluvia para la siembra y la cosecha, y que todo lo que poseían era creado por Él. Todo era del Señor y Él los había hecho administradores de sus bienes. El gran principio es eso, es reconocer que yo soy administrador y que Dios es el dueño y Dios es el propietario. Y cuando le doy a Dios de lo primero, estoy reconociendo eso. Ahora, cuando primero uso para mis necesidades y pienso que al final le voy a dar a Dios, nunca va a quedar nada para Dios. Pero cuando yo pongo a Dios en primer lugar, reconozco, y por ese reconocimiento y por esa actitud termina alcanzando para nosotros y termina sobrando, porque Dios suple las necesidades de sus hijos cuando le aman y cuando son fieles. Por eso, Pastor Eber, el gran principio presente detrás de este mandato del Señor era reconocer en el pasado y en el presente que Él ocupa el primer lugar en nuestra vida, que Él es el dueño, que nosotros somos administradores, que formamos parte de una sociedad. La ilustración aquí tiene que ver con los campos, ¿no? Entonces dice, no, pero yo trabajé el campo. Sí, pero ¿y quién hizo germinar el fruto?
¿Y quién envió la lluvia? En el tiempo, en cantidad suficiente y en el tiempo suficiente. Claro. Y el sol. O sea, ¿se dan cuenta que necesitamos de una sociedad? No, pero ellos ya no, del campo no, dice yo, lo que yo hago lo hago solo. No lo hacemos solo, porque lo hacemos con una vida que no es mía, lo hacemos con talentos que me lo dio Dios, lo hacemos con energía que me dio Dios, con sabiduría que me da Dios, con la inteligencia que me da Dios. Así que lo hacemos en conjunto. Cuando le damos a Él, reconocemos eso. Mencionó algo que me gustaría que resalte. Cuando le damos a Dios primero, el dinero alcanza. Y me llama la atención que siguiendo este principio, no solamente alcanza para nosotros, sino también para los necesitados. O sea, es tan grande la bendición que cuando ponemos a Dios en primer lugar, también nos alcanza para darle a otros, no solamente satisfacernos a nosotros. Cuando nosotros solo pensamos en nosotros mismos, no nos alcanza ni siquiera para nosotros. Pero cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, entonces colaboramos con la obra y la misión de Dios, somos parte de la misión redentora de Dios a un mundo que tiene que ser rescatado del pecado, alcanza para ayudar a otros y alcanza también para nosotros. Qué bueno. Amigos, darle a Dios el primer lugar en nuestra vida, en nuestro tiempo, en nuestros recursos, trae mucha bendición. Esa es la idea que hemos tocado hoy con el tema de las primicias. Vamos a un pequeño mensaje y luego retornamos. Hola, seguimos descubriendo más consejos interesantes. Mira el que encontré el día de hoy. No tenemos nunca por qué sentirnos solos. Los ángeles son nuestros compañeros. El Consolador que Cristo prometió enviar en su nombre mora con nosotros. En el camino que conduce a la ciudad de Dios no hay dificultades que no puedan ver quienes en Él confían. No hay peligros de que no puedan verse libres. No hay tristeza ni dolor, ni flaqueza humana para cual Él no haya preparado remedio. Linda cita, ¿verdad? Esta y muchas otras puedes encontrar en el libro Ministerio de Curación, escritas por Elena G. de White, una autora y escritora muy reconocida. Te invito a que puedas ser parte de tu biblioteca personal y te invito a que puedas adquirirlo ingresando a la página web www.aces.com.ar. También puedes adquirirlo descargando las aplicaciones de App Store o de Play Store para tus dispositivos móviles. Luego de este mensaje tan importante, nosotros sabemos, estamos seguros que Dios multiplica las bendiciones cuando le damos a Él el primer lugar. Vamos a agradecer a Dios por todas las bendiciones recibidas y con confianza que Dios también continuará dándonos conforme a su misericordia. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque eres el dueño de todo y porque nos das todo. Por eso ayúdanos para que con fidelidad reconozcamos que todo te pertenece, que podamos prioritariamente de lo que tenemos, de lo que somos, de lo que hacemos, ofrecerlo para ti. Que tú puedas usarnos para ayudar a otros y que también puedas suplir nuestras necesidades personales y familiares. Bendice a todos nuestros amigos y hermanos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Esto ha sido Reavivados por su palabra y creed en sus profetas. Nuestro encuentro está marcado para el día de mañana y estamos deseosos de compartir con ustedes una vez más.